Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a abordar el tema sobre embriología. La embriología estudia el desarrollo del ser humano en el vientre uterino, en este caso. Si hablamos de los seres humanos, pero si hablamos en general de la embriología, estudia el desarrollo del ser vivo. En esta oportunidad lo vamos a dividir en semanas a la embriología para comprenderla de manera detallada, de manera más minuciosa, todo este proceso que engloba al desarrollo del ser humano dentro de la cavidad uterina. La primera semana de gestación se da la fecundación y la implantación. Como bien ya ustedes saben, la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide en la trompa de falopio, específicamente en la parte más ancha de la trompa de falopio, que es la ampolla. Posteriormente a ello, ya unido el óvulo con el espermatozoide, recibe el nombre de huevo o cigoto. Este huevo o cigoto va a atravesar una serie de divisiones, una serie de segmentaciones, es decir, se va a dividir, adquiriendo la forma de una mora. Por la forma de una mora se le denomina mórula. Esta mórula, en cuyo interior se va a llenar de líquido, recibiendo el nombre de blastocele. Y ese líquido se va a incrementar un poco más, recibiendo el nombre de blastocito. Este blastocito se va a implantar en la cavidad uterina, en el fondo del útero. Una vez implantado, a este proceso se le llama implantación. Una vez ya producida la implantación, este nuevo ser va a crecer y se le va a denominar entre la cuarta semana de gestación a la novena semana de gestación embrión, y a partir de la 10ª semana de gestación hasta el momento del parto feto. Entonces, en conclusión, en la primera semana de gestación se da la fecundación y la implantación. Segunda semana de desarrollo. Vamos a pasar entonces a la segunda semana de desarrollo. En la segunda semana de desarrollo o en la segunda semana de gestación se da la formación de dos capas muy importantes, el ectodermo y el endodermo, que a la tercera semana de desarrollo o de gestación va a aparecer una tercera capa que es el mesodermo. Estas tres capas se van a fusionar y a este proceso de fusión de esas tres capas se le llama gastrulación. Gracias a la gastrulación se van a formar los órganos, los aparatos, los sistemas. Entonces, la unión del ectodermo, endodermo y mesodermo va a dar lugar a la formación de los diferentes tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Siguiente semana, cuarta a novena semana de gestación. Entre la cuarta a novena semana de gestación, que se le denomina a este nuevo ser vivo embrión, se va a dar la formación de diferentes órganos. Dentro de esos órganos está el cerebro. A la cuarta semana, según la literatura, alguna literatura dice que a la cuarta semana se forma el cerebro. Si revisamos otra literatura, dice que se forma entre la tercera y cuarta semana. El cerebro. El cerebro, a través de sus diferentes estructuras, como es el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, y esas estructuras van a dar origen, en el caso del prosencéfalo, al telencéfalo, diencéfalo,
y el romboencéfalo al metencéfalo, mielcéfalo. Entonces, en la cuarta semana de gestación tenemos al cerebro con su médula espinal, que si lo vemos embriológicamente por las imágenes en los textos, vamos a visualizarlo de la siguiente manera. Ahí vemos la formación del tubo neural, ¿no? La formación del cerebro. Si hacemos una comparación entre esta semana y ecográficamente lo vamos a observar como un pequeño saco gestacional a esa edad gestacional, que vendría a ser a las 4 semanas de gestación, donde se forma el cerebro. Ya entre la 9ª y 16 semanas se da la diferenciación del cerebro femenino y del cerebro masculino, la diferenciación cerebral, ¿no? De la mujer y del varón. ¿Qué más se forma entre la 4ª y 9ª semana? El aparato digestivo. El aparato digestivo se forma a la 5ª semana de gestación. Se desarrolla a partir del intestino primitivo, el cual se forma por la incorporación de una porción del saco vitelino al embrión como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral. Entonces, a la 5ª semana se forma el aparato digestivo. Asimismo, también a esta edad gestacional, entre la 7ª y 8ª semana, vamos a ver la formación de los arcofaringios, surcos faringios, que hablamos en este caso de la faringe, ¿no? Hablamos en este caso del aparato respiratorio. A la 4ª semana también tenemos la formación del corazón con sus diferentes estructuras. Embriológicamente ya vemos la formación del corazón a la 4ª semana, pero si queremos escuchar la frecuencia cardíaca fetal, que oscila entre 120 a 160 latidos por minuto, lo podemos observar ecográficamente a la 6ª semana de gestación. Continuamos con las diferentes estructuras. Entonces ahí observamos al embrión, ¿no? La forma del embrión es así, como ven, la cabeza más ancha en comparación más grande en comparación al cuerpo, y ahí está apareciendo los miembros superiores y miembros inferiores. Si comparamos esto con ecografía, pues vamos a ver el saco gestacional. Vamos a observar dentro del saco gestacional a la vesícula vitelina, que representa, en las primeras semanas de gestación, representa a la placenta y al embrión, ¿no? Al embrión que se está alimentando, en este caso, de la vesícula vitelina. Acá tenemos una ecografía de la 8ª semana, donde ya vemos a un embrión más grande, ¿no? En comparación de la 4ª semana, donde vamos a ver el embrión, sus extremidades, vamos a ver el saco gestacional, el amnios, ¿sí? Ya vamos viendo ya que el embrión va adquiriendo poco a poco la forma humana, como lo podemos ver en esta imagen. 10ª semana hasta las 40 semanas deja de ser embrión y a ello le denominamos feto, donde vamos a observar ya al nuevo ser que tiene la forma humana. Vamos a observar la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico, ¿no? También en esta semana de gestación, si hablamos en este caso del feto, los órganos sexuales se diferencian embriológicamente a las 16 semanas de gestación.
Vamos a observar, ¿no? Ya embriológicamente, ya el sexo se define. Pero si lo queremos observar ecográficamente con mayor precisión, a las 20 semanas podemos observar el sexo del feto. Esto no quiere decir que el feto a esta semana de gestación recién se sabe si es hombre o mujer, no, sino se refiere a que ya está, sus órganos sexuales ya está totalmente constituido, ya está totalmente formado. Porque si hablamos a nivel de la diferenciación sexual del cerebro femenino y masculino, eso se da entre la 9ª semana, ¿no? De la 9ª semana a las 16 semanas de gestación. Pero la primera diferenciación entre los dos sexos ya queda establecida en el momento de la fecundación a través de la determinación de los cromosomas, cuando se unen entre sí los cromosomas sexuales del óvulo y del espermatozoide y se forma un óvulo varón, ¿no? Se refiere que ya cuando se inicia la fecundación, nosotros tenemos ya la cantidad de cromosomas, ¿no? Que va a determinar, y el cromosoma sexual que va a determinar si vamos a ser mujeres o varones. Pero en este caso nos estamos refiriendo a que ya se va a poder observar el sexo mediante la ecografía. Si tomamos una ecografía a las 16 semanas, podemos dar una probabilidad de un 50%, pero si tomamos una ecografía a las 20 semanas, ya damos el diagnóstico final del sexo en este caso del feto, ¿no? Si es sexo masculino o sexo femenino. Ahí están los genitales internos, ¿no? Que lo podemos observar ecográficamente de manera más detallada a las 20 semanas de gestación. También se da la formación de las estructuras de los riñones, y ahí están los metanefros que van a dar origen a estas estructuras. Asimismo, es importante también detallar el líquido amniótico y detallar la placenta. Como bien sabemos, la placenta cumple dos funciones importantes: el intercambio de productos metabólicos y gaseosos entre el flujo sanguíneo materno y fetal, y la producción de hormonas. Si hablamos del intercambio de gases, el intercambio de gases se refiere al oxígeno y al dióxido de carbono. El intercambio de nutrientes y de electrolitos, que también lo efectúa la placenta. La placenta también permite la transmisión de anticuerpos maternos, la producción de hormonas. En este caso estamos hablando de la hormona de la progesterona que es la hormona de la maternidad. Al final del 4º mes, la placenta produce gran cantidad de progesterona. Asimismo, también es importante determinar la cantidad de líquido amniótico, ¿no? La cantidad de líquido amniótico, porque es muy importante verificar que el líquido amniótico esté en las cantidades apropiadas, porque esto va a repercutir, si no es así, de manera muy negativa en el desarrollo del feto, ¿no? Por ejemplo, si el líquido amniótico es inferior a 20 milímetros, ecográficamente hablamos de un oligoamnios, y el oligoamnios causa alteración a nivel de la columna vertebral y de los riñones del fetito. Si el líquido amniótico está por encima
de los 70 milímetros ecográficamente, hablamos de un polidramnios. Y si se refiere a un polidramnios, estamos hablando que va a causar problemas a nivel del esófago, como es la atresia del esófago en el feto. Entonces es muy importante evaluar el líquido amniótico durante el embarazo, así también como la presencia de las dos arterias y una vena en el cordón umbilical. Asimismo, es importante también valorar el grado de la placenta, si es grado 1, grado 2 y grado 3, porque de esa manera nos va a permitir saber en qué condiciones se encuentra el feto, y ante una complicación inmediatamente tenemos que reportar al especialista. Entonces es muy importante tener en cuenta también no solo al feto, sino también a los anexos, ¿no? La placenta, el líquido amniótico, y esto con la paciente pues informar y comunicar y educar a la paciente para que nos informe cuando ella de repente presente sangrado o presente rotura de las membranas, y esto pueda llevar a un parto complicado, a un embarazo complicado y a una repercusión negativa en el bienestar en este caso, de la madre y del feto. Si revisamos y comparamos ecográficamente, pues a la cuarta semana vamos a observar saco gestacional, a la quinta semana vamos a visualizar una imagen como una burbujita dentro del saco gestacional, que es la vesícula vitelina que representa el inicio a la placenta. Asimismo, a medida que va pasando el embarazo, vamos a observar ya la presencia del embrión, que lo observamos a la sexta semana de gestación, con su frecuencia cardíaca fetal que oscila entre 120 a 160 latidos. Ecográficamente a las 8 semanas lo vamos a observar al embrión de esta forma, como vemos en la diapositiva. A medida que va creciendo, también es importante observar si el embrión presenta, en este caso, alguna alteración. En este caso estamos ya frente a un feto de 12 semanas de gestación, donde observamos que hay ausencia del hueso nasal y que la translucencia nucal está por encima de los 3 milímetros. Esto quiere decir que un fetito presenta una alteración cromosopática, de cromosopatía, y que probablemente tenga síndrome de Down. Inmediatamente eso se tiene que reportar al especialista. A medida que el fetito va creciendo, entre las 18 a 22 semanas, tenemos que hacerle una ecografía morfológica para ver alguna malformación a nivel de sus órganos. Lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no? La cantidad de líquido amniótico puede ocasionar alteración o malformaciones. En el caso de oligoamnios, hablamos de malformaciones a nivel de los riñones y también malformaciones a nivel de la columna vertebral, como es la espina bífida. Y si hablamos de polidramnios, hablamos de alteraciones a nivel del esófago, ¿no? Lo que se conoce como la atresia esofágica. Entonces, ecográficamente nos va a permitir visualizar estas alteraciones mediante una ecografía morfológica, como ustedes pueden observar en la diapositiva. Bien, entonces es muy importante determinar qué se da en la primera semana de gestación, en la segunda semana,
en la tercera semana, en la cuarta a la novena semana y la 10ª semana hasta las 40 semanas. Entonces hemos mencionado que en la primera semana de gestación se da la fecundación e implantación. Segunda semana de gestación, la formación del disco germinativo bilaminar a través de sus dos capas, el ectodermo y el endodermo. Tercera semana de gestación, aparece la tercera capa del disco germinativo, que ya no va a ser bilaminar sino trilaminar, donde aparece el mesodermo. Gracias a la fusión de estas tres capas a través del proceso de gastrulación, se va a dar lugar a la formación de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Hemos mencionado que a la cuarta semana de gestación se forma el cerebro con sus diferentes estructuras, así como la médula espinal. Entre la cuarta a la novena semana se le denomina embrión. A la quinta semana se forma el aparato digestivo. A las 16 semanas se forman los órganos genitales, pero a las 20 semanas se puede visualizar ecográficamente el sexo del feto. Asimismo, también hemos mencionado que entre la 10ª semana a la 40ª semana ya no es embrión, sino es feto. Feto ya va a tener las características de un ser humano, ya todos sus órganos van a estar desarrollados y solo va a faltar que maduren esos órganos. También hemos mencionado que es muy importante saber cuáles son las funciones que cumple en este caso la placenta y qué funciones tiene el líquido amniótico, y que tenemos que verificar que tanto la placenta y el líquido amniótico estén en condiciones normales. Si nos referimos a la placenta, hemos mencionado que la placenta cumple dos funciones muy importantes: el intercambio de los productos metabólicos y gaseosos y la producción de la hormona. Asimismo, también hemos mencionado que la hormona de la maternidad es la progesterona. La progesterona es la que mantiene el embarazo. Una deficiencia de la progesterona va a causar un aborto, un parto inmaduro o un parto prematuro. Asimismo, también hemos mencionado que es muy importante valorar la cantidad de líquido amniótico, pues en la cavidad amniótica se encuentra llena de un líquido claro, acuoso, que en parte produce las células amnióticas, pero que proviene básicamente de la sangre materna. La cantidad de líquido aumenta desde unos 30 mililitros a las 10 semanas de gestación hasta 400 mililitros a las 20 semanas y entre 800 a 1000 mililitros a las 37 semanas. Durante los primeros meses del embarazo, el embrión está suspendido por el cordón umbilical en este líquido, que le sirve de cojín protector. El líquido absorbe diferentes estructuras y evita que el embrión se adhiera al amnios. Permite también los movimientos del feto. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido amniótico cumple diferentes funciones, ¿no? Una de sus funciones es que evita que el embrión se adhiera al amnios, permite que el feto se mueva, los movimientos fetales, y también el líquido amniótico va a permitir que la paciente tolere el movimiento fetal. El líquido amniótico, como bien sabemos, a partir del quinto mes, el feto deglute su propio líquido amniótico, y se estima que más o menos la cantidad de líquido amniótico que deglute es de unos 400 mililitros diarios.
del líquido amniótico. El líquido amniótico es muy importante porque va a evitar, ¿no?, la compresión del feto, y que sea comprimido por los músculos del abdomen y también por el útero. Cuando nosotros tomamos una ecografía y vemos que hay poca cantidad de líquido amniótico y que probablemente haya un cuadro de oligoamnios, inmediatamente reportamos al especialista, porque bajo esta compresión que va a ejercer el útero y las paredes del abdomen, puede ocasionar que este feto se asfixie y nazca muerto, ¿no? Entonces a esto se denomina óbito fetal. Entonces es muy importante tener en cuenta no solo al feto, sino también a sus anexos. En este caso sería la placenta y el líquido amniótico. Muchísimas gracias por su atención.